Bueno, bienvenidos a todos y todas. Soy Nicolás Brunet y les quería presentar en esta ocasión el primer video de una serie de videos de la sesión 12 correspondiente a diseños de investigación mixtos. En esta ocasión, en este primer video introductorio, me interesa presentarles tres aspectos generales que nos permitirán ingresar gradualmente al tema, y luego en los siguientes videos iremos profundizando en mayores detalles acerca de este tipo de métodos. En este caso les quiero presentar, como les decía, tres aspectos básicos. El primero, una breve introducción, una noción general sobre la idea de los diseños mixtos, contextualizar un poco el surgimiento de este tipo de diseños mixtos en el campo de la metodología de investigación. Eso como primera cosa. Como segunda cosa, me parece interesante revisar y repasar algunas de las bases filosóficas que sustentan los métodos mixtos, pues varias de ellas se corresponden con varios de los aspectos que hemos venido viendo a lo largo de este curso de metodología general. Y en tercer lugar, y ya digamos entrando en mayores detalles, quería presentarles algunas ideas más específicas sobre métodos mixtos, cómo se definen, cuáles son sus principales puntos y sus características comunes. Van a ver que es un amplio continente y un universo muy grande el de los métodos mixtos. Me interesa también presentarles algunas ideas de para qué combinar los métodos, qué queremos lograr con esto, y estos aspectos, estos asuntos me parecen fundamentales al momento de tomar la decisión de pensar en un diseño mixto, que les recuerdo puede ser muy interesante y útil en algunos casos, pero no necesariamente útil en todos los casos. Entonces, siguiendo con la presentación, pero antes de adentrarme en mayores detalles, quería darles una definición general. Recuerden que el enfoque mixto de investigación sugiere o implica realizar un conjunto de procesos de recolección, análisis y vinculación de datos que son de orden cuantitativo y de orden cualitativo en un mismo estudio, en una serie de estudios e investigaciones que nos permitirán responder a la pregunta de investigación. En este sentido, eh, digamos, mantenemos el mismo espíritu del diseño que venimos siguiendo en las sesiones anteriores, pero en este caso digamos, el desafío es ver cómo podemos vincular y con qué herramientas y con qué objetivos podemos vincular datos cuantitativos y cualitativos para responder una pregunta de investigación. Siguiendo un poco o entrando al primer punto que les mencionaba sobre la introducción y la contextualización, me parece importante entender por qué surgen los métodos mixtos. En este sentido, digamos, hay un horizonte o un antecedente general que probablemente ustedes lo recuerden de las primeras sesiones de este curso sobre los tres modos de hacer ciencia, o probablemente lo hayan escuchado entre sus amigos, colegas y otros docentes, que tiene que ver con esta idea de debate quanti-quali, de guerra de paradigmas, un término clásico que se utilizó para describir el enfrentamiento entre aquellos que defendían una perspectiva más quanti y otros una perspectiva más quali de la realidad social o psicológica de los individuos, que llevó a pensar en, en esto que se llama tesis de incompatibilidad, que básicamente lo que sugiere es que hay cierta, digamos, imposibilidad de diálogo entre estos dos tipos de métodos. Lo que ha pasado en los últimos años, diría, es que los avances metodológicos más recientes han tendido a superar este debate y a tratar de buscar nuevas formas de integración y de complementación de estas dos maneras de recoger información y de responder preguntas. Antes de seguir adelante, quisiera, retomando a Pardo, introducirles simplemente para que tengan atención cuando buscan bibliografía en internet o cuando revisan la bibliografía del curso, entre el uso de este término, métodos mixtos, y su traducción en las diferentes vertientes que ustedes van a encontrar en la bibliografía, ¿no? En inglés generalmente se llama Mixed Methods, que se podría traducir como métodos combinados.
tengan cuidado porque a veces en español el término métodos mixtos induce ciertas confusiones, sobre todo para los angloparlantes que utilizan el término de métodos mixtos para hablar de los modelos, generalmente modelos de regresión con efectos fijos y aleatorios, propios del análisis cuantitativo y que tienen poco que ver con este tema que estamos viendo hoy. Y en español también se habla de, o se utiliza el término, la etiqueta multimétodos, que como les menciono aquí, digamos, refiere a esta idea de pluralidad, pero al decir de Pardo, por ejemplo, transmite débilmente la noción de diálogo y de combinación, ¿no? Nos mantiene en un espacio de multiplicidad, pero debe entenderse que la idea de fondo es tratar de combinar y de hacer dialogar estos métodos. Entonces, por qué surge la necesidad de los métodos mixtos? Y bueno, básicamente esta etapa de guerra de paradigmas, más allá de que no está cerrada todavía, y que hay autores que siguen discutiéndola con bastante vigencia, por la vía de los hechos ha empezado a superarse. Y esto tiene bastante que ver con una relectura de la idea de validez, que ustedes habrán visto en el curso, y sobre todo con esta idea de que, o esta idea que en el caso de los métodos mixtos, condujo a, o permitió rechazar versiones radicales de la especificidad extrema de lo cualitativo que ustedes habrán discutido a lo largo del curso. Entonces, eso como base general. Después hay, digamos, un conjunto de 3 o 4 dilemas que alimentan el crecimiento de este tipo de métodos mixtos y que alimentan también la búsqueda de criterios bilingües. Me gusta esta idea que utiliza Pardo porque, digamos, ilustra muy bien esta idea de traducción de idiomas o de criterios que antes pensábamos que eran imposibles de traducir o que eran incompatibles. En ese sentido hay 4 puntos que me parecen importantes a destacar. El primero es, digamos, cuando estamos haciendo investigación, qué pasa cuando nos enfrentamos con conclusiones que son conflictivas o que no se ajustan entre sí. Otro punto es, ¿debemos perseguir la coherencia a cualquier costo o podríamos intentar conjugar la riqueza de los datos de diferentes fuentes cuantitativas o cualitativas? Otro tercer aspecto tiene que ver con el realismo científico, pero de un modo crítico, ¿no? Es intentar superar el interpretativismo, pero, cuidado, sin someterlo a criterios de validez que son propios del modelo experimental clásico que vimos en las primeras clases. En el fondo, y en cuarto lugar, detrás de esto la idea es poder generar un marco común de rigor inferencial, quanti y quali al mismo tiempo, dentro de un diseño de investigación. Hay una historia importante y ya hay una acumulación importante en la comunidad académica especializada en métodos mixtos. Aquí les traigo un ejemplo de un libro publicado por Sage, bastante importante, es un hito en, digamos, el establecimiento de una comunidad académica metodológica especializada en métodos mixtos, y es básicamente una de las obras más representativas de lo que podríamos llamar el proyecto mixto, y si ustedes lo pueden revisar en algún momento van a ver que, digamos, no solo se discuten aspectos filosóficos, metodológicos y técnicos de los métodos mixtos, sino que también aspectos más concretos de cómo formar a los investigadores y específicamente cómo formar a estudiantes que luego se transforman en investigadores que puedan dominar partes de ambos mundos. Los métodos mixtos no nacieron, no cayeron del cielo, digamos, hay 2 vertientes ya tradicionales o que estaban en el fondo de la investigación histórica que aportan bastante esta idea digamos, de métodos mixtos. La primera es la idea del diagnóstico clínico en medicina, que es, digamos, cómo los médicos, por ejemplo, mediante la combinación de pruebas de laboratorio, de exámenes clínicos del paciente, pero también de entrevistas al paciente, podrían lograr un mejor diagnóstico, y por supuesto también de la investigación criminal, que utilizaba diferentes fuentes de datos, algunos cuantitativos y otros cualitativos, como entrevistas a testigos, descripciones, etcétera, etcétera. La literatura, sobre todo norteamericana, sobre evaluación de programas sociales y políticas públicas en Estados Unidos constituyó un avance un impulso serio a la utilización de métodos mixtos de investigación. Esto también
podrían tenerlo en cuenta o deberíamos tenerlo en cuenta. Y digamos que en los últimos años ha habido un crecimiento gradual pero importante de las investigaciones combinadas en distintas disciplinas, en distintas ciencias aplicadas y básicas. Pese a que algunos podrían pensar que todavía es relativamente bajo, este porcentaje sigue creciendo. Aquí me interesa introducir un aspecto importante que es, háganse la pregunta si sería lógico o deseable que todas las investigaciones fueran combinadas o mixtas, y aquí quiero decirles que no necesariamente todos los problemas de investigación requieren métodos combinados. Entonces tengan presente que este aspecto en la toma de decisiones es bastante importante. Sobre las bases filosóficas y epistemológicas, quería mencionarles rápidamente algunas notas que permitirían entender un poco más cuáles son los fundamentos que están detrás de los métodos mixtos. Primero, esta idea de eclecticismo metodológico y pluralismo paradigmático es esta idea, digamos, de utilizar diferentes técnicas, diferentes métodos en función de cuál es el problema que intentamos responder. O sea, orientación hacia el problema, es el problema el que define el método. Probablemente ya recuerden este tipo de discusiones en las clases anteriores, y un énfasis en la diversidad y en la pluralidad de técnicas que son propias de las ciencias sociales y de la psicología, ¿no? En este sentido, vale retomar una reflexión interesante sobre del sociólogo Pierre Bourdieu, que hablaba de la fundamentación pragmática, ¿no? Él lo que decía era que en realidad deberíamos darle al proyecto de investigación, en términos de evidencia, de técnicas, lo que el proyecto requiere, y no aplicar como si fuera, dice él, a un niño que le das un martillo y considera que todos los objetos del mundo merecen un martillazo, aplicar las mismas técnicas a todos los proyectos de investigación. Recuerden, en el mismo sentido de esta idea e imagen del martillo, que en el fondo la meta de la investigación mixta no es tanto reemplazar la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino tratar de utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales. Finalmente, en esta tercera parte me gustaría retomar algunos aspectos sobre la definición de los métodos mixtos, para qué combinarlos, qué queremos lograr y cuándo debemos utilizarlos, ¿no? Entonces, cuando pensamos en los métodos mixtos y cómo estos se definen, debemos de pensar una serie de ideas que están en el fondo, que son importantes a recordar. La primera es la idea de este enfoque de investigación basado en la mixtura. O sea, siempre recuerden que la idea es una combinación de métodos. Se ha visto también como una tercera aproximación o una tercera vía. Hay una idea de integración sistemática también, sobre todo planteada por Chen hace unos años atrás, que implica un conjunto de procesos de recolección y análisis que están vinculados, ¿no?, en el mismo estudio, y en una serie de estudios que están vinculados, de un modo combinado, ¿no? Intentar responder a la pregunta, como les decía, de un modo integrado, combinado, y lograr esta idea de metainferencia, que es una idea que está presente en la bibliografía del curso, y que básicamente refiere a interpretaciones consistentes derivadas de dos conjuntos de hallazgos que son producto de ambos enfoques y que van más allá del conocimiento que podríamos haber obtenido si solo hubiéramos utilizado un método aisladamente. En este sentido, los métodos mixtos generalmente también se caracterizan por utilizar múltiples evidencias y diferentes tipos de datos, ya sean numéricos, verbales, textuales, visuales, simbólicos. Tengan en cuenta también que en general los métodos mixtos pueden ser más caros, más largos y más inciertos que los estudios tradicionales. Y en este sentido Mason nos informa sobre 6 estrategias del para qué. Entonces siempre intentemos preguntarnos sobre para qué, o el para qué estamos intentando poner en marcha un estudio con un diseño mixto, ¿no? Una importante es tener información de contexto, clásicamente tener una descripción quanti en un estudio de caso quali, por ejemplo, o lograr una ejemplificación quali en un estudio quanti. Por ejemplo, contestar preguntas distintas, utilizamos lo quanti para responder sobre magnitudes y asociaciones, y podemos utilizar lo quali para analizar significados. Podemos combinar de modo paralelo y de modo limitado lo que nos dan cada uno de esos approaches.
contestar preguntas diferentes sobre porciones que están conectadas, porciones del mundo que están conectadas y que forman una totalidad. Podemos utilizarla como herramienta de triangulación. Recuerden, este es el uso se llama corroboración, y la idea es mejorar la precisión de la medición o de la observación de un fenómeno utilizando esta triangulación, que la vamos a ver un poco más adelante. Y básicamente lo que podríamos decir es que en el fondo, siempre cuando pensamos en métodos mixtos, debemos pensar en esta tensión creativa, ¿no? Entre recoger aspectos complejos, causales, encontrar regularidades que nos permitan, digamos, dar descripciones más amplias del fenómeno, y también, por supuesto, aprovechar oportunidades y circunstancias reales de la investigación. A veces en nuestros propios procesos de investigación aparecen oportunidades que nos invitan o nos dan la oportunidad de tomar la decisión por el tipo de datos que tenemos o por el tipo de equipo de investigación que tenemos, de plantear uno de estos, un diseño mixto. Entonces, para ir cerrando y ir profundizando en los próximos videos, les diría que en términos generales, la pregunta ¿para qué queremos combinar y qué queremos lograr con los métodos mixtos? Ha, digamos, presentado como 5 líneas generales y 5 propósitos de combinación, dirían Green, Caracciel y Graham allá por el 89. El primero es el que les mencionaba, de triangulación. Esto es corroborar los resultados, analizar la confluencia entre lo quali y lo quanti en un mismo tema y minimizar los propios sesgos de investigación. Buscar la complementariedad, esto es clarificar o reelaborar los temas de diversas perspectivas que le den mayor complejidad. La perspectiva de desarrollo, que permite favorecer, por ejemplo, el ajuste de nuevas técnicas o de nuevos instrumentos. Un ejemplo usual de esto es la utilización de grupos focales para refinar escalas Likert, que podrían recordarlo de las clases de medición. Y luego la iniciación y la expansión. La iniciación refiere en los métodos mixtos a la idea de develar paradojas o aspectos conflictivos que no podríamos ver individualmente ni con lo cual ni con lo quanti, y generar nuevas preguntas. Y la idea de expansión tiene que ver con tratar de ampliar la mirada, la gama de dimensiones incluidas en un problema o en un objeto de investigación. Bueno, les agradezco mucho por mirar este primer video y nos vemos en los siguientes videos de métodos mixtos.